No me volvieron a invitar. El correo electrónico llegó un lunes por la mañana, justo cuando se me enfriaba el café y estaba a medio camino de organizar la logística para un próximo simposio médico. La línea de asunto: Semana de la Playa Familiar de Brooks 2025, confirme su asistencia ahora, parpadeó alegremente desde mi pantalla como una broma cruel. Hice clic en él antes de que mi mejor juicio pudiera detenerme. Allí estaban Trinity, Brice, la tía Mel y el primo Darren, que había estado desaparecido desde la administración Bush, todos con CC. Cada respuesta estuvo llena de nostalgia alegre y emojis. Alguien incluso publicó una foto de la fogata al atardecer, la misma fogata donde una vez asé malvaviscos cuando tenía 8 años, sin saber que en nuestra familia el amor tenía fechas de vencimiento. ¿Pero mi nombre? Allí no. Ni en la lista, ni en las respuestas, ni siquiera como error tipográfico. No me habían olvidado. Me habían excluido. De nuevo. 10 años. Ese es el tiempo que había pasado desde la última vez que mi nombre apareció en uno de esos hilos. 10 años de torpeza, tal vez la próxima vez, debe haber ido al spam, de que me dijeran que era demasiado sensible, demasiado distante, demasiado dramática. Y cada vez lo tragué. Traté de sonreír a pesar del peso de una navaja, traté de creer que tal vez el año que viene recordarían que todavía existía. Pero esta vez, no llamé a Trinity llorando. No pregunté por qué. No luché por un asiento en su mesa. Porque esta vez yo era el dueño de la mesa. Oh, más específicamente, era dueño de una casa en la playa, la misma casa donde planeaban reunirse. El mismo donde mi madre brindó por su 30 aniversario y se le olvidó decírmelo. En el que Trinity posó para su sesión de maternidad. El lugar que todos trataron como un santuario a la unidad familiar, mientras simultáneamente me eliminaban de los álbumes de fotos. No tenía ni idea de que estaba a la venta, cotizaba discretamente. Sin hilo de texto familiar, sin votación grupal. Solo otra transacción inmobiliaria, descargada como un mueble viejo cuando el mercado bajó. Me quedé mirando la lista, el porche envolvente, el revestimiento exterior revestido de concha, el balcón donde papá solía leer a Steinbeck en voz alta. Mi cursor se deslizó sobre agente de contacto, luego hizo clic. Lo que sucedió a continuación se desarrolló como una sinfonía lenta y precisa, el tipo de música que solo se escucha después de sobrevivir al silencio. Una semana después, me paré frente a la unidad de almacenamiento que no había abierto en años. La unidad 43B olía a libros viejos y polvo de cedro. Encontré el baúl de mi abuela, y dentro, su diario cubierto de conchas y una carta dirigida a mí. Abre solo cuando dejes de buscar permiso. Su letra era torcida y temblorosa, pero el mensaje era claro. Debajo de la nota había un documento de fideicomiso, legal, real, empoderador. Una cláusula en su patrimonio me otorgaba una participación mayoritaria en la propiedad si los actuales titulares de la escritura, mis padres, alguna vez incumplían sus impuestos o manutención. ¿Qué tenían? Ese día, entré a una oficina de abogados de Newport Beach y salí con más que un informe legal. Salí con poder. 2 semanas después, la escritura estaba a mi nombre. Nunca lo vieron venir. La propiedad llegó silenciosamente, sin fanfarrias, sin fuegos artificiales, sin entrega de llaves, con una reverencia de felicitación. Solo una notificación en mi bandeja de entrada y una línea en un registro de propiedad que ahora llevaba mi nombre. Pero a veces el silencio es más fuerte que la celebración. Y para mí, llevó el peso de generaciones. La ironía no se me escapó. La casa que había albergado una década de recuerdos familiares, cada uno cuidadosamente elaborado para excluirme, ahora era legalmente mía. No me regodeé. No publiqué sobre eso. Ni siquiera se lo dije a Savannah, mi única aliada real en todo ese linaje, hasta que el papeleo estuvo finalizado. En lugar de eso, reservé la suite principal con el nombre señorita Brooks, 3 noches, vista al mar, champán con hielo, almohadas firmes, privacidad preferida. Una semana después, sus autos comenzaron a entrar en el camino de entrada, el impecable Audi blanco de Trinity, el desagradable SUV negro de Nelson con vidrios polarizados y Ego, el viejo sedán de mi madre que todavía lucía con orgullo la calcomanía de la mejor abuela del mundo que nunca ganó conmigo. Esperé el tiempo suficiente para que se registraran. Pude verlo desde el café al otro lado de la calle.
Trinity haciendo gestos salvajes en la recepción, Nelson descansando en el mostrador como si fuera el dueño de la propiedad, mi madre parada detrás de ellos, serena pero fría. Luego entré. El suelo de baldosas del vestíbulo hizo clic bajo mis talones cuando me acerqué al escritorio. La recepcionista levantó la vista. Y el reconocimiento parpadeó. «Ah, señorita Heyburn», dijo con una sonrisa de complicidad. «Solo estoy explicando la situación de la lista de invitados». No miré a mi familia, no lo necesitaba. No había necesidad de intensificar la situación. Aclaremos las cosas. Trinity se volvió, con el rostro sonrojado. «¿Qué diablos es esto?» Nelson se burló. «¿Es esto una broma? ¿Crees que esto es gracioso?» «Creo que ya es hora», dije, entregándole mi identificación. «La escritura se transfirió hace 3 semanas. La propiedad es mía». El silencio que siguió fue de esos que no esperan a que alguien hable. Simplemente se asienta, como una nube de tormenta. La voz de mi madre se quebró. «¿Tú, Jude, lo compraste sin decírnoslo?» «No, mamá», dije suavemente. «No necesitaba tu permiso». Trinity estaba furiosa. «Sabías que estábamos planeando la reunión. Este debía ser nuestro espacio y yo debía ser tu hija». Le respondí, «Tu hermana, pero me dejaste fuera de cada correo electrónico, cada invitación, cada foto. Así que encontré mi propio camino». Nelson dio un paso adelante. «¿Crees que puedes simplemente echarnos?» «No», dije, tranquilo e impasible. «Creo que puedo reclamar algo. Eso es diferente». Luego me volví hacia la recepcionista. «Por favor, acompañe a cualquiera que no esté incluido en mi registro de invitados». «Amablemente, por supuesto». Llegó la seguridad de su familia. Nada dramático, solo procedimiento. Trinity murmuró algo sobre abogados. Le recordé que revisara la cláusula sobre impuestos a la propiedad, impagos y fallas de mantenimiento en el fideicomiso de la abuela. La voz de mi madre volvió a temblar. «¿Nos odias tanto?» La miré y finalmente encontré sus ojos. «No te odio. Simplemente dejé de esperar que cambiaras». Luego, me di la vuelta y me alejé. Las consecuencias no tardaron mucho. 3 días después de registrarme en la suite principal, llamaron a la puerta. No en la puerta, sino en la ventana que da a la playa. Un hombre con un micrófono, un equipo de cámara detrás de él, estaba de pie bajo el halo de los faros de una camioneta de noticias. Fue el tipo de golpe que anuncia no solo una intrusión, sino una acusación. «Señorita Heyburn», dijo, tan pronto como abrí la puerta, ¿puede confirmar si obligó a su anciano padre a ceder la casa familiar? Las fuentes dicen que no estaba en su sano juicio. La luz roja de la cámara parpadeó como una amenaza. No respondí. Cerré la puerta en su cara y me alejé. Mi teléfono se encendió segundos después. Correos electrónicos, mensajes de texto, capturas de pantalla. Uno era de un antiguo vecino. ¿Es esto cierto? Otro de un primo con el que no había hablado desde el funeral de la abuela. ¿Estás bien? Luego lo peor. Un aviso de orden judicial temporal. Me estaban acusando de manipulación de ancianos. La ocupación estaba siendo cuestionada. Y Trinity, ella estaba detrás de esto. Savannah me envió la publicación. Trinity, en su tono blanqueado de Instagram, había escrito, para empezar, una mujer que se vuelve contra su propia familia nunca fue criada con amor. Rezo por su alma. Debajo de eso, una avalancha de emojis, comentarios llenos de lástima y lo siento mucho por tu familia, respuestas de extraños que ni siquiera sabían que yo existía hace 2 semanas. Me pintaban como una depredadora, la hija olvidada convertida en villana. ¿Y la parte más triste? Por un momento casi les creí. Pero luego, Savannah intervino con pruebas, capturas de pantalla, chats de grupos familiares, mensajes directos privados, correos electrónicos. Trinity se burla de mí por ser emocionalmente frágil. Mi madre escribiendo, está demasiado ocupada siendo importante para preocuparse por la familia. No te sientas mal. Excluyéndola, está acostumbrada a estar sola. El silencio que siguió no fue vacío, estaba lleno de claridad. No estaba loco. No lo había imaginado. No solo me habían olvidado, me habían borrado, reescrito mi identidad en habitaciones a las que no estaba invitado. Y ahora tenía recibos. La mañana de la audiencia fue gris, nublada,
de esa manera que hace que el mundo sienta como si estuviera conteniendo la respiración. Entré solo a la sala del tribunal. Sin séquito, sin traje de diseñador, solo yo, vestida con el vestido azul marino favorito de la abuela y sosteniendo una carpeta llena de todo lo que nunca pensaron que encontraría. Trinity estaba sentada 2 filas delante, con la espalda rígida en un impecable traje pantalón blanco. Mi madre estaba a su lado, con los labios fruncidos, como siempre. Nelson no apareció. El caso se denominó Galorn contra Brooks, petición de orden judicial contra la venta de bienes inmuebles familiares. El abogado de Trinity se puso de pie, hábil, joven, demasiado ensayado. Su señoría, comenzó, sostenemos que la señorita Hayorn manipuló a su padre para que transfiriera la escritura cuando ya no era mentalmente competente. El juez me miró. Señorita Galorn, me puse de pie con voz firme. Con el permiso del tribunal, me gustaría presentar pruebas de consentimiento en audio y vídeo, junto con documentación que demuestre años de exclusión selectiva. Él asintió. El alguacil atenuó las luces y entonces la voz de mi padre llenó la sala, clara, inconfundible, tranquila. Quiero que Kalia tenga este lugar, dijo en el vídeo, sentado a mi lado en el porche hace 2 veranos. Ella es la única que volvió a buscarme después de la caída, la única que alguna vez me preguntó cómo estaba, no qué podía dar. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. Incluso mi madre se estremeció. Luego vino el audio. La voz de Trinity de un grupo llamado Savannah había grabado 6 meses antes. Déjala pudrirse en su condominio. Ella nunca fue parte de esta familia, no realmente. Si hubiera querido entrar, debería haber sido más fácil de controlar. El silencio posterior fue ensordecedor. El juez se inclinó hacia adelante. Este tribunal no encuentra fundamento para una orden judicial. La evidencia refleja claridad de intención del fallecido y un patrón documentado de exclusión familiar. La señorita Hayorn actuó legalmente. Caso desestimado. Hizo una pausa y luego añadió, este tribunal no está aquí para validar la crueldad disfrazada de tradición. Salí sin mirar atrás. Afuera la prensa volvió a rondar, pero yo solo dije una cosa. A veces, la única manera de romper un ciclo es alejarse, manteniendo la verdad. El fallo judicial no pareció una victoria, no de inmediato. Me sentí como inquietud, como si algo se hubiera aflojado dentro de mí después de haber estado apretado con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. El peso de demostrar que pertenecía, de pedir ser visto, finalmente había sido aliviado. Pero eso fue solo el comienzo. El verdadero ajuste de cuentas llegó más tarde, cuando regresé a la casa de la playa. El viento del océano me saludó como si hubiera estado esperando. Llevaba el aroma de la sal y algo más suave, tal vez tranquilo, el tipo de brisa que no exige atención, solo te recuerda que debes respirar. Entré lentamente al camino de grava, con las llaves en la mano. Ya no soy un visitante, ya no soy un forastero. La casa estaba tranquila, bañada por el sol y en silencio. Suspiró. Parecía que se habían ido a toda prisa. Sobre la encimera había un vaso de agua medio vacío y una toalla tendida sobre la barandilla. Marcos de fotos se alineaban en las paredes del pasillo, instantáneas de niños riendo, brindis, comidas de verano bajo un cielo dorado. Me detuve frente a uno. Los hijos de Trinity se reunieron alrededor de la fogata, la misma fogata donde una vez me senté con dedos pegajosos de malvavisco y creí que era parte de algo permanente. No bajé la foto. Pasé por allí. Arriba, en el dormitorio principal, me paré junto a la ventana y miré el océano. Mi nombre estaba en la escritura ahora, pero ya no se trataba de eso. Se trataba del espacio que habían reclamado como suyo sin siquiera preguntarme si me dolía quedar fuera. La casa nunca fue el premio, solo lo sencillo de la habitación de la esquina. Una vez en el despacho de mi abuela, abrí un cajón que antes no me había atrevido a tocar. Dentro, enredado y cubierto de polvo, estaba el viejo carillón de viento que habíamos hecho juntos cuando yo tenía 8 años, conchas marinas en una cuerda deshilachada, iniciales pintadas con pinceladas temblorosas. Mi mar se había desvanecido por completo. No intenté repintarlo. Simplemente llevé todo abajo, lo puse sobre la mesa de la cocina y comencé a repararlo, hilo por hilo. Sin pegamento, sin atajos, solo cuidado.
El viento que entraba por la puerta mosquitera llevaba un ritmo y dejé que guiara mis manos. Cuando terminé, colgué el timbre afuera en el porche, donde pertenecía. Se balanceó suavemente, como si recordara su propósito. Esa tarde, Savannah apareció con una botella de vino y una bolsa de compras. No pensaste que te dejaría instalarte sin pene y toallas de papel, ¿verdad? Ella sonrió. Limpiamos en silencio durante un rato, dos mujeres que habían crecido en la misma familia pero leían guiones diferentes. Dobló la manta que Iris solía reservar para los invitados especiales. Limpié el mostrador donde Trinity alguna vez presentó sus tablas de quesos y críticas. Cuando finalmente nos sentamos en el porche, con los vasos en la mano, el océano se había vuelto dorado. «No acabas de ganar», dijo Kalia, Savannah en voz baja. «Lo terminaste. Te desenganchaste». Una respuesta. Vi a dos pelícanos planear a baja altura sobre las olas, con las alas extendidas y sin ser molestados. Una hora más tarde, llamaron a la puerta. Me tensé, pero no eran ellos. Era la señora Donnelly, de dos casas más abajo. Abajo, sostenía una lata de barritas de limón. «Solo quería darles la bienvenida a casa», dijo. «Tu padre solía hablar de ti, ya sabes. Más que los demás. Dijo que tú eras el inteligente». Parpadeé. «¿Lo hizo?» Ella asintió. Una vez me dijeron que la chica piensa en mareas. Nunca lo olvidé. Cuando se fue, dejé las barras de limón junto al timbre reparado. Esa noche, mientras recorría la casa, habitación por habitación, apagando las luces, ya no me sentí como si estuviera en la casa de otra persona. No estaba esperando una disculpa o una invitación, ni que alguien me diera espacio. Ya me lo había ganado. No quemé el puente. Simplemente dejé de rogar para cruzarlo. Cuando cerré la puerta principal, el viento se levantó en el porche. Las conchas se balancearon, atrapadas por la brisa y, por primera vez en años, cantaron. Gracias por escuchar, por sentir y tal vez incluso por recordar a alguien en tu vida que ha sido excluido, incomprendido o reescrito por las personas que más deberían haberlo protegido. No compartí esto para provocar lástima ni para demostrar nada a quienes nunca me vieron con claridad. Lo compartí porque el silencio me enseñó que la verdad no dicha se convierte en el arma de otra persona. Y reclamar esa verdad es una guerra que vale la pena librar. No por venganza, sino por restauración. Si te viste en mi historia, aunque sea en pequeños ecos dolorosos, quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación. Dime dónde has tenido que estar solo, donde elegiste la paz antes que el permiso. No mantengamos más esas historias enterradas. Y si algo en ti quiere decir, Kalia, tienes razón en recuperar tu lugar, entonces dilo. Leeré cada palabra. Este es mi consejo para ti y para mí. No es necesario quemar puentes. Simplemente deja de construirlos para personas que nunca planean cruzar. Deja de encogerte para que los demás se sientan más grandes. La familia no se define por el ADN ni por suéteres navideños a juego. Se define por quién aplaude cuando te levantas, quién se queda cuando hay silencio y quién recuerda tu nombre sin necesidad de que se lo recuerden. No eres demasiado sensible. No eres demasiado. No eres difícil de amar. Estás completo. Se te permite reclamar tu voz, tu espacio y tu historia, sin disculparte. Así que adelante, di lo que intentaron borrar. Sé la primera en hablar o la última en irse, pero siempre sé la que se mantuvo fiel a sí misma con fuerza.